Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, Aries. Me estás sorprendiendo. Estás siendo puntero continuamente, Aries. Gracias por confiar lo que es en mi canal, en mi lectura y también lo que es en mi persona, mi querido Aries. Recuerda que la lectura bonus son más espirituales, más intuitivos. Es sobre todo para que tú encuentres, como se dice, la puerta de tu destino o simplemente la solución a tu problema. Pero sobre todo para entrar en contacto con uno mismo, mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Parece que tienes que tomar una decisión, Aries. No sé por qué también veo un personaje que tiene las manos cruzadas en el pecho. O no quieres aceptar algo relacionado con los sentimientos, o muchos de vosotros, Aries, estás como atrapado ante una situación. Pero vamos a ver qué me dicen, ¿vale? Muy bien. Es muy curioso, Aries, porque he visto como si hubiera lo que es un almacén o una bóveda con muchas joyas, collares, diamantes, como si fuera yo que sé el tesoro de Aladino, Aries. Pero es muy curioso porque luego es como que tú quieres acaparar todo, pero aparecen muchas aves, aparecen muchas alas, muchas plumas, mi querido Aries, que me dan a entender como que tú te aferras a algo que quizás tú piensas que es lo mejor para tu vida o que es tu suerte. Y las alas representan liberación, levantar vuelo, mi querido Aries. ¿Te acuerdas que te he dicho que antes de empezar con el cuenco tibetano, yo te he visto así, con las manos cruzadas? Como que me dan a entender que tú no te liberas de una situación o no quieres aceptar posiblemente lo que está pasando en tu entorno, con tu historia, relacionado con los sentimientos, que te afecta a ti de una forma directa, mi querido Aries. Vamos a ver carta guía, carta consejo, que no te llame la atención si en el transcurso de las semanas, o a partir que tú mires esta lectura, o anteriormente quizás también, vas a ver muchas señales que está relacionado con las alas, mariposas, aves, muchos colores, aves con colores intensos o mariposas con colores intensos. Son seres de luz, son tus guías espirituales, son almas que quieren decirte algo, mi querido Aries. Y si tú me dices, Richard, bueno, Richard, sí estoy viendo aves, pero no de colores intensos, pues también tómalo como una señal. Tómalo como una señal. Vamos a continuar. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Mi querido Aries. Te veo escribiendo algo. Parece como que quieres expresar algo a una persona. Quieres hablar con alguien. O quieres enviarle un mensaje o una carta. O te veo de repente, yo que sé, con documentos. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de loco. Muy bien. La carta de loco es una carta juvenil. Es una carta que se lanza a la piscina sin agua. Una persona que se arriesga a todo. La carta de loco. La carta de loco también significa empezar otra vez desde cero. Es como que te recuerda y te dice, bueno, lo peor ya pasó, pues ahora te levantas y continúas con tu vida.
Pero la carta de loco, si tú te das cuenta, siempre anda, dependiendo del mazo, con un perrito o un gatito. En este caso hay un gato, mi querido Aries. Este gato le frena al loco. Le frena y le dice, oye, cuidado, lo que tú vas a hacer puede traer consecuencias. Piénsatelo muy bien, reflexiona. Y si tú te das cuenta, el loco, aquí en el tarot egipcio, con su mano hace así, como diciendo, mira, lo que tú me dices a mí no me importa. Como que algunos de ustedes están recibiendo algún tipo de consejo o de repente hay un mensaje que te llega, pero tú no estás escuchando, Aries. Porque aquí es como que prácticamente levantas la mano y al gato lo dices, déjame en paz. Yo sé lo que hago. Déjame en paz. Recuerda lo que yo he visto con el cuenco tibetano. Que tú te aferras a muchas joyas, mucho oro, cosas de valor, pero hay alas en tu costado. Como diciendo, suelta, suelta y libérate, porque no vale la pena, Aries. Me están diciendo. Esta situación, Aries, tú tienes que llevarlo a tu terreno, este mensaje. Esto puede ser en el amor. Esto puede ser quizás con las amistades. Esto puede ser en el trabajo también. ¿Por qué, Richard, en el trabajo? A lo mejor tú estás en un lugar donde ganas bien, pero sin embargo tienes mucho estrés. A lo mejor no duermes lo suficiente. A lo mejor me dice Richard, parece que yo vivo en mi trabajo. No tengo tiempo para los míos. Tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno. En el amor. A lo mejor muchos de ustedes, Aries, yo qué sé, estás lidiando con una persona que no te entiendes y estás recibiendo el consejo de tu entorno. El otro punto, Aries, puede ser que tú estás en pareja y en estos momentos tu pareja necesita más de ustedes, que también puede ser el caso, y tú me dices, Richard, bueno, yo ya he quedado con mis amigos, mis compromisos, que se quede en casa. Y eso al final trae consecuencias, Aries. Vamos a sacar más cartas. El loco te dice, aguanta tu coche un poco, Aries. Todavía no deas ese gran salto también, te dice el loco. El loco también te dice, tienes que hacer caso de los consejos. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del mundo, Virgo. El loco es Libra. Me sale Cáncer. Otra vez Cáncer, Sagitario, Acuario, uno más, Virgo, un hito más, Libra, cariño, otro más, ¿vale? Porque se repite, Capricornio, muy bien. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries, vamos a ver iniciales. ¿Qué me dicen? La letra K, la letra L, la letra G. De gato, de gata techera. A ver, ¿qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. ¿Por qué me ha salido la carta de loco con Aries? ¿Por qué me ha salido la carta de loco? Cayeron tres. Voy a hacer caso a la primera carta y continúo. Esta, que está sola. Tenemos lo que es la carta de la reina de pentáculos, Aries. Mira, siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes posiblemente o tú estás con una persona, a lo mejor ya no lo quieres, a lo mejor quieres dejar a esta persona, pero en estos momentos pues no se puede realizar ese gran salto porque quizás es un apoyo económico. Aries. A lo mejor muchos de vosotros están separados con su pareja, pero están en la misma casa, mi querido Aries. Recuerda la imagen del cuenco tibetano. Mucho oro, muchas joyas, pero te decían, libérate. Mira. O de repente tú me dices, Richard, en este momento pues no me conviene dejar a mi pareja. Yo qué sé, ¿vale? Pero aquí está pasando algo. Mira. Cuando tú tienes un problema, vamos a suponer lo que es en el amor, en este caso, y tú sabes que hay un problema, pero te haces la vista corta, ¿sabes qué pasa al final, mi querido Aries? Que el universo no entiende de ironías. El universo te va a dar más problemas.
¿Por qué? Porque piensa que a ti te gusta vivir de esta manera, Aries. Te va a traer más problemas. Si tú de repente estás conviviendo con una persona que no eres feliz, que no te sorprenda que empieces a tener problemas en tu negocio, en tu trabajo, en tu salud, en tu vida personal. Y muchos de ustedes a veces confunden esto con brujería. No todo es brujería en esta vida, Aries. Muchas veces nosotros provocamos que nuestro destino esté como esté. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones. Recuerda que tenías que tomar una decisión. O porque simplemente nos da miedo a los cambios, Aries. A los cambios. Aquí yo veo que muchos de ustedes se aferran a una persona, pero está al costado de la carta de loco, la carta de la reina de pentáculos. Te aferras a alguien. Y no todo tiene que ser que esa persona sea millonario o millonaria, no. Simplemente puede ser costumbre, puede ser amor, puede ser que tú me dices, Richard, yo lo amo, pero hay un problema aquí. Tenemos la carta de loco. Y lo que yo he visto con el cuenco, te están diciendo, no todo lo que brilla es oro. No te conviene, te dicen Aries. No te conviene. Vamos a sacar más cartas. La carta de la reina de bastos. ¿A ti te duele o te fastidia quizás que una persona como que hace con su vida lo que le plazca? A lo mejor esta persona continúa con su vida si vosotros no están juntos y tú de repente me dices, Richard, no ha pasado ni un mes ni 4 meses y ya tiene lo que es una relación. O si ustedes están juntos, esta persona pues ni te pregunta si a lo mejor tiene que hacer un viaje, si a lo mejor de repente tiene que desaparecerse una temporada, ni te pregunta. Como que hace lo que quiere. Como que tú me dices, Richard, parece que nosotros dos no somos pareja. Parece que somos amigos o amantes. O una persona que quizás se comunica contigo, todo va de maravilla, te endulza y luego desaparece. Recuerda que tenemos la carta de loco y es una persona que apuesta mucho por él mismo o por ella misma. Apuesta mucho. Es una persona que en estos momentos, sinceramente, no lo veo en un compromiso o no se siente comprometido o comprometida contigo. ¿O cuál es el acuerdo que ustedes han llegado, mi querido Aries? La otra carta, la carta del emperador. Por lo que veo, mi querido Aries, y me sorprende mucho viniendo de ustedes, por lo que veo, esta persona es como que ya te conoce tu punto débil. Porque la carta del emperador es una carta de fuerza. Cada vez que tú de repente lo reclamas, o esta persona te deja de hablar, o esta persona, yo qué sé, busca cualquier pretexto o te culpa a ti. Pero tú estás lidiando con una persona que hace lo que quiere en su vida, Aries. Está haciendo lo que quiere en su vida. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás me dice, Richard, son mis hijos. Puede ser. O es un familiar. Que tú me dices, Richard, está por el mal camino. Yo quiero hacer algo por ellos. Pero ellos van a hacer las cosas que realmente le gusta para ellos. Le da igual que si tú de repente vas con toda la buena intención, que si tú quieres aconsejar, que si tú quieres lo mejor para esta persona, le da igual. Está viviendo su vida, está viviendo su momento, Aries. Sea pareja, sea ex, sea familia, está viviendo su momento. Y sabe que tú lo vas a perdonar o sabe, cariño, que tú, a la larga, a la corta, lo vas a recibir con los brazos abiertos. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Aries. Por eso que me sale la carta de loco. Vamos a ver. El tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aries. Vamos a ver. La carta del 7 de copas. La carta del 7 de copas es una carta que nos hablan de oportunidades. A lo mejor esto ya te pasó, te está pasando, pero a ti te entra por aquí y te sale por aquí. Por más que yo te diga que esta persona hace lo que le sale,
Es como que tú me preguntaras ahora, Richard, ¿pero va a volver? Richard, ¿pero nosotros nos vamos a reconciliar? Richard, ¿hay algo más que vivir con esta persona? O sea, tú no estás viendo la parte negativa. Lo único que tú quieres es saber si va a haber una reconciliación, si es el amor de tu vida, si va a volver, si va a cambiar. Es lo único que tú quieres saber aquí, porque me sale la carta del 7 de copas. Si te das cuenta que hay un hombre bien cambiado, tiene lo que es una copa en su espalda, pero está dentro de un cementerio. Pero sin embargo está viendo lo que es a un arco, oportunidades. ¿Por qué te digo que tú solamente piensas en esto? Mira, la carta de Rey de Pentáculos. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está con el ojo rojo, está acabado, tiene lo que es una cara de amargura. Aquí hay una pequeña ave que ha perecido. Recuerda, en el cuenco tibetano, las aves. Recuerda, te estás amargando la vida, Aries. Te estás destruyendo la vida, Aries. Quizás por la esperanza de que una persona va a cambiar o va a ser diferente. Tú ya no eres la misma persona de antes. No. Siento que hay algo que se está perdiendo de ustedes, que es tu esencia, mi querido Aries. El Aries, por naturaleza, es muy alegre. El Aries, por naturaleza, es muy coqueto, muy coqueta. Le gusta vivir, como se dice, su momento, su presente. Pero yo con esta carta estoy viendo inseguridad. A lo mejor ya ni sonríes. A lo mejor estás todo el día renegando. O amargado, amargada, como que sientes que la gente no te entiende. Cuando tú eres la luz, tú eres el brillo, Aries. Las personas se acercan a ti porque tú tienes un carácter que engancha. Tú tienes un carácter que contagia de alegría, de felicidad. Eres el alma de la fiesta. Eres el alma de la fiesta, Aries. Pero está habiendo un cambio en ti. No estás siendo tú mismo. Estás amargado, estás amargada, estás apagado, apagada. Sientes que ya tu mundo se derrumba. Yo trato de entenderte. Es cierto que cuando uno tiene expectativas para una persona, uno crea lo que es un mundo. Te imaginas, yo qué sé, de vacaciones con él o con ella. Te imaginas que esta persona va a ser grande, un profesional, etcétera, etcétera. Pero cada persona es dueño de su destino. Es cierto que tú quieres de repente que esta persona cambie, pero si esa persona dice no, es un no. Recuerda que todo es libre albedrío, Aries. Parece que tú quieres que una persona cambie, pero en estos momentos no está preparado o preparada para cambiar. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Aries, vamos a ver. Me sale la carta del Rey de Bastos. Al costado, la carta del 9 de Bastos. Conflictos. Conflictos. A lo mejor tienes muchas discusiones con esta persona. A lo mejor me dice Richard, recién acabo de pasar una discusión con él o con ella. Cada vez que tú te encuentras con esta persona, a lo mejor al principio todo es maravilloso, porque sale loco, ¿no? Todo puede pasar con el loco. Pero luego, estas dos cartas son cartas de fuerza y se están mirando. Son dos cartas que chocan, mi querido Aries. Tú tratas de entender a una persona, tú tratas de ser flexible con una persona por amor, porque a lo mejor es un familiar, por costumbre, pero al final tú, con él o con ella, terminas chocando, discutiendo, enfadado, enfadada, triste. Y no solamente tú, también la otra persona. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Vamos a ver, Aries. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Dime cómo te gustaría que te diga, Aries, ya que están siendo mis consentidos. No sé, el emperador, la emperatriz,
O yo qué sé, cariño, algo más alegre. ¿Qué te podría poner, cariño? No sé, la reina de la noche, el rey de la noche. Dime qué nombre te gustaría, porque yo a todos lo pongo nombres, ¿vale? Mis bisontes, a los Géminis, mis cascabelos, bisontes son Tauro, Virgo, la sacerdotisa, el sacerdote, etcétera, etcétera. El número 9 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. La palabra es sentido oculto, Aries. Mira, quiero que te fijes bien en la carta. Y es curioso porque estás rodeado de plumas. Tú vas a recibir algún tipo de señal. Algún tipo de señal vas a recibir, quizás para que tomes una decisión o de repente para que puedas empezar tu vida. Si te das cuenta, aquí hay una mujer que está en la orilla del mar. Hay una montaña detrás. Hay muchas plumas negras que le rodean. Hay un arco iris. El arco iris representa lo que es el pacto de Dios. La montaña representa a Dios. Pero aquí, si te das cuenta, esta mujer se lamenta. Al costado hay una carta de un corazón roto. Fíjate, aquí, justo aquí. Y está dentro del agua, mi querido Aries. Vale. La palabra es sentido oculto. Siento que muchos de ustedes posiblemente llevas como una decepción o una herida en los sentimientos. Alguien te ha roto el corazón, Aries. O alguien se ha ganado tu sentimiento. Pero algo no funciona aquí, porque este personaje se está lamentando, Aries. Tú sientes, mi querido Aries, que ese hombre o esa mujer es tu todo, que ya no va a haber otra oportunidad para ti. Pero recuerda que Dios está contigo, pero tú das la espalda a Dios. Porque no estás viendo esa montaña, ni estás viendo ese arco iris. Te estás centrando más en tu dolor, Aries, en tu tristeza, me dice. Si tú fueras un poco más observadora, o tú simplemente te darías cuenta que este mundo es un mundo de posibilidades, llegarías a la conclusión, cariño, que esa persona no era para ti y que va a llegar otra persona maravillosa en tu vida, Aries. Esta carta te está diciendo, Aries, recupérate, arriba los ánimos, disfruta de los placeres de la vida, de los colores de la vida. Sal un poco más a la calle, disfruta cada instante. Mira, yo te cuento algo. Yo cuando voy a Perú, no sé si vosotros conocen Chimbote, de la Panamericana, como yéndose para Lima, es todo desierto. ¿Vale? Pasando Nuevo Chimbote es todo desierto. Y a mí me gusta ponerme lo que es en la ventana. Y voy mirando todo lo que es el desierto. No hay nada para ver, nada bueno. Pero si tú vas con amor por la vida y te das cuenta que cada arena, cada piedra es perfección, hasta del paisaje más desolado, disfrutas y te inspiras, mi querido Aries. En estos momentos es como que tu paisaje está desolado. No encuentras el brillo a tu vida. No sabes por dónde empezar. Pero si tú te encuentras contigo mismo, si tú pides a Dios que te dé claridad, si tú desconectas aunque sea unos días, te vas a dar cuenta que todo en tu entorno es perfección. Lo que tú en este momento lo ves como una desgracia, como un dolor, tiene lo que es un plan divino. Pero solamente hace falta que tú despiertes y que no te centres en el problema. El problema está ahí. No va a cambiar. Eres tú quien tiene que cambiar todo, mi querido Aries. Porque aquí te dice sentido oculto. Te estás refugiando más prácticamente en la parte negativa y no te das cuenta que hay un plan divino, porque el arco iris representa el pacto que hizo Dios con la humanidad. Hay algo bueno para ti, hay algo maravilloso. Solo es cuestión de que tú reacciones. Solamente es eso, Aries, al margen de lo que te esté pasando, porque no todo tiene que ser amor. A lo mejor para algunos sí, para otros es trabajo, para otros es salud, para otros es otro tipo de problema.
Pide a Dios. Haz una oración de corazón. Papá Dios conoce nuestros corazones, si somos buenos o somos malos. Y aunque Papá Dios tarda, te va a responder. Pero hazlo ya. Deja de estar sufriendo, deja de estar lamentando, deja de estar diciendo de que tú no vales. ¿Dónde está ese Aries alegre? ¿Dónde está ese Aries que es prácticamente el alma de la fiesta? ¿Dónde está? Trata de encontrarte contigo mismo, cariño. Eso te está diciendo el oráculo. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Recuerda que para un roto hay un descosido. Esto no es el final. Mientras que tú estés respirando, mientras que tú tengas vida, tienes un mundo de posibilidades. El día que se te acabe el tiempo, pues simplemente, corazón, partirás. Ya está. Tienes que ser tú mismo, Aries. Quiero ver a ese Aries sonreír. Ese Aries con buena energía. Quiero que te arregles. Arréglate. Ponte guapo, ponte guapa. Sonríe más. Y vas a ver que vas a traer todo lo bueno a tu vida. Lo que tú quieras para ser feliz. Hasta la vista. Bendiciones de corazón. Y cuídate mucho. Te quiero.